Bien, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias al señor director, muchísimas gracias a Josefina, que indudablemente pues me gusta muchísimo estar aquí. Veo gente muy joven, no sé si es bueno o es malo, es bueno para vosotros, es malo para mí. Y en realidad, pues yo vivo y trabajo en La Rioja, pero soy de Castilla y León, con lo cual, pues bueno, que me inviten a participar en estos lugares me es realmente grato. Y vengo a compartir ciertas inquietudes acerca de la microbiología del suelo, porque bueno, es un tema que aparte de estar de moda, pues es importante. Y es importante pues para la calidad del viñedo y por lo tanto para la calidad del vino. Y hace ya algún tiempo, efectivamente, cuando se habla del viñedo, ¿no?, que es una de las partes más bonitas cuando hacemos enoturismo, visitamos bodegas, paseamos por los viñedos, pues normalmente es bastante recurrente hablar de la parte inorgánica, de la parte mineral, ¿no?, de la parte de las piedras, de la composición, de la caliza, de la arcilla, de los esquistos, de las pizarras, de las eras, del terciario, del cuaternario. Y sí, es cierto, todo eso es bonito, nos gusta escucharlo, pero sin embargo se nos olvida que hay una parte viva, probablemente porque es invisible al ojo humano, pasa desapercibida, pero sin embargo tiene muchísimo que ver en la dinámica de la parte inorgánica, ¿no?, porque son los que dinamizan los ciclos de la mineralización, de la formación de nuevo de materia orgánica, la descomposición de la materia orgánica que vuelve a ser mineral, y este ciclo pues debe estar activado, y si no está activado ni la era terciaria, ni la era cuaternaria, ni la pizarra, ni el esquisto, ni el granito tienen mucha importancia, porque sería un suelo inerte completamente inactivo. Y por supuesto, si hay microbiología viva en un suelo, está claro que tendrá su responsabilidad final en el perfil del vino. ¿Por qué? Porque hay actividad biológica, porque precisamente la planta se nutre, como veremos, a partir de los minerales que se encuentran en el suelo, pero estos minerales deben estar formando parte de lo que conocemos como el humus, la materia orgánica, que va disolviendo poco a poco y liberando los minerales para que la planta se nutra, y cuando ésta se nutra, pues tendrá que ver mucho con la composición de la valla, y de la valla después todos los precursores transformados por los microorganismos se transformarán en moléculas activas, tanto olfativas como a nivel gustativo. Por lo tanto, sí, no solamente es importante por muchas cosas, sino porque existe una tendencia europea inequívoca donde debemos, por obligación, reducir hasta el 50% del uso de plaguicidas, sobre todo los más peligrosos. Debemos reducir el uso de fertilizantes, incluso en un 20%. Debemos certificar en ecológico al menos un 25% de la superficie agrícola, y esta es una tendencia que nos obliga a mirar al suelo, y no con probetas, sino con el microscopio. Y todo ello porque efectivamente el suelo es una parte muy rica, alberga una gran cantidad de seres vivos, más de la mitad de las especies que conocemos están viviendo en el suelo, la gran mayoría de los hongos, por supuesto la gran mayoría de las plantas, de los nematodos, muy importante a nivel bacteriano, como podéis observar, pero probablemente por ese punto de vista un tanto egoísta de los mamíferos, que no estamos muy representados, pues parece que se nos había olvidado que realmente un suelo se forma desde que es roca inerte, poco a poco, y muy poco a poco. Podemos hablar que el tiempo medio de formación de un suelo es de 1 a 0,01 milímetro por año. Entonces, evidentemente, tanto tiempo de espera merece la pena, pero indudablemente no nos lo podemos cargar en cuestión de pocas semanas, como por ejemplo en algunas tormentas, ¿no?, que se pueden llevar incluso toneladas
de lo que ha costado formar siglos. Y todo ello, pues, gracias a esa microbiología, y no solamente microbiología, sino macrobiología, que se alberga en el suelo, que está dinamizando los ciclos y que consigue precisamente ordenar en esta última fase, que es la fase bioquímica, la descomposición acelerada por los seres vivos que están en el suelo, y que consiguen precisamente ordenar en capas, en estratos, desde la parte más profunda, donde se encuentra la roca, que se va erosionando, para la parte orgánica más rica, en la zona más superficial, haya un intercambio acelerado de todas estas sustancias que al final consiguen ordenar el suelo, donde la parte fértil más rica en materia orgánica se encuentra en el rizoma, en la parte de las raíces, y poco a poco, por lisiviado, pues se van ordenando, como hemos visto, en numerosas capas. Indicadores de calidad, pues hay muchos, no voy a hablar más que de los biológicos, pero se conocen los físicos, los químicos, también importantes a considerar porque condicionan la vida de los seres vivos, y por lo tanto, pues la materia orgánica, la carga de carbono y nitrógeno, que debe estar en equilibrio para que un suelo funcione bien. Por supuesto, la riqueza en cationes y aniones extraíbles, la capacidad de intercambio catiónico, que se están haciendo cosas muy interesantes a nivel del potencial R2, pero la masa microbiana, medida también en carbono y nitrógeno, la capacidad enzimática de reacción, la respiración y otras medidas que pueden ser muy interesantes, incluso hasta el número de lombrices, ¿no? Es una forma de ver la calidad biológica de un suelo. Y todo ello porque el suelo es el pulmón del planeta, donde el nitrógeno atmosférico pues, empieza a ser ya fijado por bacterias que se lo regalan intuitivamente a las raíces, o bacterias fijadoras en forma de amonio. Bueno, este ciclo que después consigue vivir del aire en las plantas precisamente por el regalo que le hacen los microorganismos del propio suelo, bacterias nitrificantes, toda la materia orgánica que se vuelve a desnitrificar, y todo este ciclo pues, se consigue gracias a la actividad biológica y esas asociaciones que en forma de micorrizas, los hongos enraizados, y por eso incluso ya hay plantaciones de nuevas vides que vienen micorrizadas, precisamente pues, para acelerar el crecimiento, y todo ello porque hay unas diferencias enormes, ¿no? Hay una asociación, una simbiosis de intercambio de sustancias ricas en energía, de las cuales viven los hongos que forman las micorrizas, y los hongos que alimentan no solamente a través de factores de crecimiento que hacen que las raíces crezcan y sean capaces de profundizar mucho más en el suelo, sino también por la activación de los aniones capaces de ser asimilados por las raíces. Y todo esto sucede pues, de una manera mágica, fortuita, evolutiva, por supuesto, pero que debemos copiar el modelo porque funciona realmente bien. Y de hecho, pues las nuevas plantaciones están haciendo eco y ya pues, podemos gozar de la utilización de plantas micorrizadas para que se acelere mucho más, gracias a esta mejora en la absorción de nutrientes, la mejora en la absorción de nutrientes no solamente, sino también de agua, la resistencia a patógenos, porque los hongos ya son conocidos por producir penicilina, por ejemplo, y biocidas que pueden realmente parar la infección de las plantas, enriquecerlo en Bacillus subtilis, por ejemplo, efectos hormonales de crecimiento y de capacidad de profundización de las propias raíces en el suelo. Y desde que hemos conocido esto, pues ha puesto también muy de moda lo que es la bioremediación, ¿no? Hemos destrozado muchos suelos, tenemos que remediarlo. Lo ideal sería pues, tratar
de ser precavidos y garantizar una vida autónoma, rica en vida del propio suelo, pero cuando esto no es así, existen soluciones. Y esto es lo bueno de la tecnología, ¿no?, de la ciencia, lo que nos da a conocer y, por lo tanto, a utilizar para mejorar lo existente. Y estos bioestimulantes agrícolas cada vez se utilizan más productos naturales, pero bueno, fueron muy utilizados los ácidos húmicos y fúlvicos. Ahora se utilizan mucho las microalgas, sobre todo para aumentar la resistencia al estrés hídrico por la capacidad de retención del agua que tienen las microalgas, derivados de levadura. Bueno, hay realmente una gran panoplia de productos que nos pueden ayudar a la bioremediación. Y este es un fruto de una investigación bastante interesante, donde el ICVV precisamente está muy activo, que es en el biocontrol de la enfermedad de la madera, utilizando tricodermas, inoculando tricodermas. Como vemos en este estudio, podemos verificar que efectivamente donde hay tricoderma no crece el parásito. Uno de los parásitos de la enfermedad de la madera, un problemón que tenemos encima y que gracias a la bioremediación pues tiene su fruto, ¿no? O la utilización de Bacillus subtilis, también inoculados directamente en suelo, con cultivos muy activos, que es capaz de tener exactamente el mismo efecto que el caldo bordelés frente a el mildiu. Por lo tanto, estamos viendo cómo efectivamente necesitamos conocer la microbiología del suelo, precisamente porque hay una gran población microbiana. La recurrente metáfora de la población que podemos encontrar en una cucharilla de suelo, ¿no? En un gramo de suelo pueden existir más de 10.000 especies distintas. 100 millones de bacterias, 10 millones de actinomicetos, casi 1 millón de hongos, una gran cantidad de protozoos, y todo ello por una cucharilla de café. Esto es increíble, ¿verdad? Esto es como New York metido en un alfiler y realmente pues, impresiona mucho las cifras, pero ha pasado desapercibido. De hecho, lo único importante era que si era calcáreo el suelo y del terciario y del cuaternario, poco importaba, ¿no?, la cantidad de vida. Pero esto ya ha cambiado, estamos en un momento donde realmente se le da una gran importancia porque las funciones del suelo a nivel microbiano, pues una de las principales es la descomposición de la materia orgánica, la formación de micronutrientes libres que puedan volver a ser asimilados para de nuevo organizarse en materia orgánica, y este ciclo de mineralización y desmineralización pues se lleva a cabo por los microorganismos. Excretan sustancias, mucílagos, por lo tanto mejoran muchísimo la estructura del suelo. Los propios insectos son capaces de crear un sistema mucho más respiratorio, suelos que respiran, mucho más ricos en oxígeno. Por lo tanto, pues se activan la propia respiración microbiana, haciendo que la planta y las raíces puedan colonizar mucho mejor el suelo. Mejoran la absorción de nutrientes. No solamente los mejoran, sino que muchas veces lo hacen posibles, ¿no? Hay unas bacterias que excretan los sideróforos, que reducen el hierro y se lo dan en biberón a la planta, porque el férrico no sería capaz de ser absorbido y, sin embargo, pues reducido, sí que es mucho más fácilmente penetrable por la pared de las raíces y ser asimilado. Sin estos sideróforos no sería posible, y habría pues clorosis férrica y muchísimos problemas de carencias. La producción de bioestimulantes propios de las bacterias, que también promueven el crecimiento vegetal, y por lo tanto uno de los índices más importantes es la biodiversidad. Esta diapositiva que utilizaba mucho Fernando Martínez de Toda
de la Universidad de La Rioja. Me gusta porque muestra muy bien cómo las plantas asimilan los nutrientes, ¿no? Cuando hablamos de nutrientes, pues del calcio, del potasio, del hierro, pues resulta que puede ser un suelo muy rico, pero si no hay humus, si no existe el complejo arcillo-húmico, la planta no lo absorbe. O sea que para que los micronutrientes pasen del suelo a la planta necesitamos un intermediario, un cupido. Este cupido es el complejo arcillo-húmico. El humus es la materia orgánica. Si no hay materia orgánica, no hay microorganismos que generen los ciclos de constitución de materia orgánica y la desmineralización, pues las plantas, por muy rico que sea el cultivo hidropónico, pues no es capaz de asimilarlo. O sea que podemos tener muchas rocas variopintas, con nombres raros y lo que queramos, pero las plantas y las raíces no absorben ni rocas ni los minerales que están disueltos en agua. Necesitan el complejo arcillo-húmico para que realmente el biberón funcione. Y tomé este dato para darnos cuenta de la situación de la viticultura a nivel de suelo. Es un estudio francés, no he encontrado nada parecido en España, pero bueno, aquí lo que estamos viendo es la cantidad de biomasa microbiana que hay en los suelos agrícolas y forestales franceses. Y si os fijáis, en la viña tenemos los datos más bajos, comparado con otros cultivos, con praderas, con bosques, con cereales. La viña es en Francia es el suelo más pobre en cuanto a la biomasa microbiana se refiere. Probablemente esté relacionado a las prácticas, al manejo, al uso de pesticidas. Probablemente hay una razón antropológica para explicar este hecho, pero bueno, nos debe hacer al menos pensar. La microbiología del suelo, pues sí, está muy de moda, pero me consta que poco utilizada, ¿no? No hay todavía una gran actividad, nos resistimos a interactuar con la microbiología del suelo. A nosotros, pues bueno, lo que se nos ocurrió es intentar medir la actividad biológica. Bueno, hay diferentes metodologías, ¿no? Desde la más ancestral, que es la técnica de los calzoncillos de algodón, una técnica derivada de Canadá, donde se enterraban trocitos de calzoncillos de algodón en el suelo, se medía el tiempo que tardaban en desaparecer y eso te da una idea indirecta de la actividad biológica. Cuidado que hay gente todavía utilizando. Hay otras técnicas, ¿no? Como la citometría de flujo, la microscopía, análisis de actividades enzimáticas, la metagenómica, que veremos algún ejemplo que empieza a ser importante y muy interesante. De hecho, nuestras primeras prácticas fueron con metagenómica. Vimos que necesitábamos herramientas un poquito más sensibles, no más sensibles, perdón, sino más simples, y entonces, a día de hoy, lo que practicamos es la medida de la vitalidad biológica con algo muy simple, que es medir el ATP, esa molécula universal energética de cualquier ser vivo, medir la energía vital que existe en un suelo y la carga total de DNA. Son dos técnicas bastante sencillas, ¿no? Como no existía normalización en España, hemos adaptado las medidas estandarizadas que se utilizan en la normativa francesa, las hemos adaptado y entonces, pues al final lo que hacemos es análisis de muestras que cogemos en el suelo y en el laboratorio, como podéis ver en la parte central, lo que hacemos es una extracción después de quitar nematodos, insectos y quedarnos solamente con la parte microbiana. Hacemos una extracción total del DNA, medimos en nanogramos litro la cantidad de DNA y por otra parte en el agua disuelta de la muestra lo extraemos y medimos el ATP. Dos medidas simples y muy genéricas que tendrán sus limitaciones, está claro. Pero
nos dan idea, ¿no?, de la cantidad de vida que hay y de la actividad que hay en esa unidad de vida. Al final hacemos un ratio, ¿no?, en la cantidad de ATP generado por la cantidad de DNA que tenemos, y es un ratio que nos sirve pues, para, de forma comparativa, intuir cómo es la actividad biológica de un suelo. Al final nos hemos quedado en 10 centímetros aproximadamente, porque vemos que es donde hay más señal, y en cualquier suelo pues, nos dan datos bastante fiables. Y dentro de los resultados que vamos obteniendo, pues si os fijáis en este gráfico, hay dos barras azules que son más o menos o tienen la misma altura. O sea que lo que vemos es que hay suelos que con la misma cantidad biológica, la misma cantidad de DNA, la actividad cambia, ¿no? Seguramente porque a lo mejor si hay una dominancia muy extrema de un tipo de vida, pues esta se acomoda y realmente no necesita mucha actividad cuando hay una gran biodiversidad, donde las sinergias, donde la competencia despierta más la actividad biológica, y por lo tanto pues considerábamos interesante siempre trabajar con el ratio. A día de hoy tenemos ya bastantes datos, por lo tanto pues hacemos rangos. Como podéis ver, los valores en la carga de DNA pues son normalmente bastante bajos, aunque hay datos elevados, incluso a nivel de los 170 nanogramos de DNA por materia seca. Y entonces, bueno, pues ya con los datos que vamos coleccionando podemos decir si es un valor medio, si es un valor mínimo, si es un valor por debajo de lo considerado normal, y exactamente lo mismo con la actividad ATPasa, ¿no?, donde ya tenemos cifras para decir si hay poca vitalidad o hay una vitalidad muy elevada, dependiendo de los RLUs, ¿no?, que son las unidades luciferasas para tener en cuenta en la medida del ATP. A día de hoy, pues ya tenemos en el banco más de 1.200 muestras, y lo que también nos hemos dado cuenta es que la biodinamia existe. Quiero decir, es lógico. La actividad microbiana cambia mucho dependiendo de la estación. De hecho, si nos fijamos en los datos de diferentes bodegas, en primavera se muestran los datos de mayor actividad biológica, con lo cual la primavera es un buen momento para saber cómo está despertando nuestro suelo y verificar la actividad que podamos tener en otras épocas más paraditas. Y es curioso porque después de la posvendimia parece que es la actividad más baja. Entonces, no es un buen momento para realizar este tipo de analíticas. Lo mismo se muestra, por ejemplo, comparando parcelas de una misma bodega. En marzo vemos que es el momento donde mayor actividad biológica hay, en verano cae, y todavía mucho más en época de la vendimia. Parece que los microorganismos están exhaustos, ¿no?, después de crear esa maravilla en forma de uva, de racimo y de materia prima para elaborar el vino. Por lo tanto, la estacionalidad, desde luego, es importante, ¿no? Aquí también vemos otros datos comparando primavera con verano, los grandes cambios que existen. Y lo importante de todo esto no es solo medir, sino bueno, saber cómo lo condicionan a nivel de resultados, por ejemplo, el cobre, ¿no? El cobre pues condiciona mucho para verificar cómo donde hay mucho cobre, por muy quelado que esté, pues al final tiene una acción de letargo sobre los microorganismos, y eso pues se debe a su efecto de toxicidad. Y es precisamente el cobre libre el que más inhibición tiene sobre los microorganismos después
estudiar bastantes datos, vemos que efectivamente existe esa correlación negativa a medida que el cobre libre pues se ve así, no sé, no, así. Se ve en esta gráfica esa correlación negativa, sobre todo con el cobre libre. Y también hemos relacionado la relación de carbono-nitrógeno, existiendo una relación óptima, porque hemos visto que ni una relación de carbono-nitrógeno, o sea, mucho carbono y poco nitrógeno, o poco carbono y mucho nitrógeno, no funciona, ¿no? Sino que hay un ratio entre una relación de 8 a 12, que es la óptima, para que tengamos los datos buenos y positivos en cuanto a la actividad biológica. O sea, que vemos que existen correlaciones súper interesantes. De la misma forma, probablemente por eso veíamos datos de suelos pobres en vida a nivel vitícola, y es que hay una relación de pesticidas fijados no solamente en el suelo, sino también en las aguas subterráneas, donde verificamos en esta parte a nivel de el número de pesticidas diferentes que encontramos en el suelo, pues efectivamente cuanto más pesticidas tenemos, menor vitalidad biológica. Y lo mismo ocurriría con la concentración. A mayor concentración de pesticidas, menos actividad biológica. Esos datos pues, los hemos sacado de esta acumulación de experiencias, donde vemos en la parte baja de la tabla, donde las actividades biológicas son mucho más elevadas, en algunos casos no se detectan pesticidas o el número de residuos es muchísimo menor o la concentración de cobre libre es muchísimo menor, o sea que no son datos locos, sino que hay una relación bastante interesante frente a la toxicidad que tenga el vino de los datos que obtenemos. Bueno, esta experiencia es muy chula, ¿no? Porque es una viticultura que tiene 3 tipos de parcelas, ¿no? Tiene 3 parcelas pequeñitas y a pesar de ser pequeña tenía curiosidad y entonces midió una parcela en convencional, otra en integrado y certificado orgánico. Y era el Cerro de la Horca, ¿no? Y para ella, pues el Cerro de la Horca, si vemos luego la representación estadística, podemos observar cómo, siendo la más rica en actividad biológica y no habiendo una relación directa, porque yo no me atrevo desde luego a decir, dependiendo de lo que te encuentres en el suelo, qué va a ocurrir en el vino, Dios me libre, pero en este caso sí que había una mayor actividad biológica en el suelo orgánico y por lo tanto se traducía en una mayor acumulación de taninos, por lo tanto autodefensa de la planta, que a lo mejor no tiene que ser exactamente el suelo, ¿no? A lo mejor es la forma autónoma de trabajo donde no hay utilización de pesticidas para que la planta reaccione por sí misma y se autovacune poniendo un ejército de taninos enfrente de los ataques de los hongos, por supuesto. Pero a lo mejor los microorganismos del suelo sí tenían algo que ver. Un poquito de datos interesantes de la biodiversidad en este trabajo de la Universidad de Guggenheim. Se dedicaron a comparar en un metaestudio suelos convencionales, suelos de viñas en ecológico y suelos biodinámicos, ¿no? Lo que vemos aquí precisamente pues son los suelos convencionales, los suelos ecológicos y los suelos biodinámicos. No hay grandes diferencias, y esto es en la riqueza de especies fúngicas. Lo que sí observamos es que hay una tendencia, tanto en biodinámico como en orgánico, dependiendo de los grupos, a tener unas poblaciones un poquito mayores, sobre todo en orgánico, aunque también en ecológico. Y esto llama la atención, ¿no? Que haya una mayor riqueza, pues a lo mejor no sé si es bueno, pero al menos existe esa diferencia. Lo mismo podemos observar en riqueza en especies de bacterias. Lo anterior que veíamos
hongos donde se incluyen las levaduras, también están incluidas las levaduras. En bacterias vemos que existe esta tendencia donde lo orgánico y lo biodinámico pues parece que reflejan un suelo más vital, pero estos datos metagenómicos representados en nubes estadísticas lo que nos muestran es que efectivamente no solamente existen tendencias, sino que cuando los representamos, el biodinámico y el ecológico se sitúan juntos. Yo creo que el biodinámico por ser ecológico y se diferencian del integrado. Esto en la parte aérea de la planta, pero por suerte esta gente investigó qué ocurría en el suelo. Y si os fijáis un poco, no hay tantas diferencias. No hay tantas diferencias como en la parte aérea. ¿Eso qué significa? Que el suelo es un auténtico refugio. Es la capacidad resiliente de la microbiología que pueda garantizar qué ocurre en la parte aérea. Lo que hagamos nosotros va a influir, pero el suelo es un auténtico reservorio que debemos respetar, donde todos los microorganismos son iguales. Y esto es muy chulo. En este mismo estudio, fijaros, estudiando y comparando la parte aérea de la parte del subsuelo, esta es una representación estadística también, comparando el suelo, aquí representado, y en uvas de diferentes años. Si os fijáis en uvas, cada año las poblaciones cambian. Los datos estadísticos microbiológicos cambian. Efecto añada, sin duda. ¿Qué ocurre en el suelo? De nuevo es el reservorio de la garantía de que ese viñedo no solamente sea longevo, sino repetitivo. Y esto a lo mejor hace perder la magia, ¿no?, de la añada, pero realmente cuando hablamos de mercados serios, de exportaciones, de clientes que no quieren saber absolutamente nada de un año bueno y de un año malo y de un año peor, sino que quieren una garantía anual de mantener un nivel de calidad y estilo, pues de nuevo vemos como el suelo es un reservorio súper interesante. Tenemos también otros datos complementarios, ¿no?, como el potencial R2, el pH, la conductividad del suelo. La auténtica revolución a día de hoy, o lo que está muy de moda, es el potencial R2, porque parece que puede funcionar como una medida de la salud. ¿Y por qué? Porque la conductividad eléctrica de un suelo eléctrico, un suelo vivo, por lo tanto, donde hay intercambios, donde hay ciclos de mineralización, desmineralización, cuando tú mides electricidad es porque en el suelo hay vida. Y esa capacidad R2, ¿no?, de intercambiar electrones, que al fin y al cabo es de lo que se trata, pues parece ser que los suelos con un potencial R2 determinado es capaz de defenderse muchísimo mejor de los patógenos, ¿no? Empiezan a haber publicaciones en este sentido bastante interesantes. Nosotros hemos empezado a tomar medidas, todavía no sabemos ni interpretarlas, pero bueno, ahí están, algún día servirán. Y lo que sí empezamos a ver es que efectivamente hay una relación con el pH y que esa relación con el pH, pues intuitivamente nos hace pensar que la colonización posible de un suelo y en relación con el potencial R2 sea más sencillo o más difícil. ¿Y todo esto tiene algún sentido fisiológico por parte de la planta? Pues sí, ¿no? Porque una planta que al final va acumulando todas las sustancias que formarán parte de un vino, los precursores aromáticos, cuando hablamos de aromas varietales, de la estructura en boca, la textura y todo lo demás, pues responde al metabolismo primario y secundario de la planta. Nada que decir del primario, que es la síntesis de carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, genes, bueno, todo lo que es completamente común a los procesos vitales, pero el metabolismo secundario es lo que lo cambia todo, ¿no? Esto es como la perfumería, ¿no? Tenemos la base del perfume, que siempre es jazmín y algo más por ahí, pero luego tenemos los aromas sutiles, que hacen completamente diferente un perfume de otro. Pues esto es lo mismo, ¿no? El metabolismo secundario es lo que una base vínica hace que se distinga en una variedad, en un estilo de vino o en una
particularidad. Y para esto las plantas son muy silenciosas, hace poco ruido, pero tienen sus sistemas, ¿no?, de interacción con el medio. Uno de los portaaviones microbianos son las avispas, las abejas, insectos que exploran el suelo y que vuelan y colonizan y polinizan microbiológicamente la pruina, o las plantas, o las hojas. Y de nuevo, un tomate parece estúpido, pero no lo es, ¿no? En las hojas, cualquier vegetal tiene una serie de radares que está buscando en su entorno moléculas, señales que le modifican completamente no solamente su metabolismo, sino su comportamiento. Y este metabolismo secundario, pues el gran túnel del psiquímico, ¿no?, por donde luego surgen muchísimas moléculas muy interesantes para el vino, lo van a modificar y van a crear una materia prima pues, más rica en compuestos nitrogenados, terpenos que no están para que nosotros metamos la nariz en la copa y digamos, ¡ay, qué varietal es este vino!, sino que están para defenderse de los insectos, ¿no? Los terpenos son tremendamente amargos y a los insectos no les gusta nada, ¿no? Entonces una uva terpénica resulta que es mucho más resistente a ciertas plagas. Y así podríamos hablar de los estilbenos, de los glicósidos, de los compuestos fenólicos, de todo aquello que nos hace gozar en el vino. Resulta que es metabolismo secundario, y el metabolismo secundario viene condicionado por el clima, el suelo, por supuesto que sí, pero también por la actividad biológica del mismo. Y en cuanto a la metagenómica que nombré al principio, pues por suerte, además en Valladolid tenemos un equipo muy potente que está trabajando en metagenómica. Con ellos hemos hecho algunos trabajitos, ¿no? Por ejemplo, pues en esta bodega de Riojana comparamos en el mismo productor 3 viñedos, ¿no? Uno ya muy mayor, otro con edad media y uno más jovencito. Y con la metagenómica lo que tratamos de hacer es ver cómo la microbiología del suelo cambiaba. Si os fijáis, el suelo joven es el más pobre. No es el viñedo más viejo el que tiene una microbiología más asociada, sino que es el viñedo de edad media el que tiene una asociación brutal, ¿no?, una gran biodiversidad y, por lo tanto, una mayor capacidad biológica de interaccionar no solamente con la calidad del uva, sino con el vino. Bueno, una curiosidad es que vimos que las bacterias lácticas tipo Enococcus, para desarrollar una paciente y positiva fermentación maloláctica en el viñedo viejo, sí que había una relación directa. No sabemos si por casualidad o porque realmente esto sea algo común. Pero sí, con la metagenómica lo que empezamos a ver, algo bastante interesante, es que la capacidad de domesticación del ser humano por parte de la microbiología de la bodega ha influido muchísimo, probablemente más que los territorios. Y esto es muy interesante, ¿no? Considerar que realmente la evolución de Saccharomyces cerevisiae, la domesticación de la propia levadura, de las no Saccharomyces, pues hay una influencia por parte de la tecnología empleada bastante potente, pero se siguen diferenciando comunidades que pertenecen a los territorios, ¿no? Este es uno de los primeros trabajos metagenómicos que hizo Irache en Estados Unidos, y si os fijáis en este gráfico, fijaros, en el centro tenemos la microbiología de la uva, del mosto. Y luego tenemos la microbiología de las flores, de las hojas, de la zona de las raíces y del suelo. Fijaros que, desde luego, hay coincidencias. Hay influencia de la microbiología de la planta en la pruina. Y, por lo tanto, la microbiología del suelo, sobre todo, imaginaros en fermentaciones
espontáneas, en pies de cuba o en levaduras seleccionadas a partir de los viñedos, cómo efectivamente pues van a influir en el proceso mágico microbiano que lo transforma en vino. Y lo que os decía antes, en Napa Valley pues se distinguieron diferentes comunidades donde incluso a nivel varietal puede haber diferencias de las especies que interactúan, ¿no? Estos son trabajos muy bonitos en Chardonnay, en Cabernet, en Zinfandel, representados en colores, cómo se diferencian las comunidades, en este caso de levaduras y hongos, cómo la representación estadística es capaz de tener una cierta discriminación. Y sí quería, puesto que estamos en situaciones de un estrés hídrico amenazante, aunque todo depende, ¿no? Este año resulta que ha llovido un montón y todo el mundo habla del estrés hídrico, ¿no? Son curiosidades, pero bueno, la amenaza existe y por lo tanto hablaros de una medida interesante, ¿no?, del estrés hídrico que indudablemente pues con la composición microbiana pues de un suelo vivo capaz de retener mucha más agua, indudablemente pues puede cambiar, pero es la medida del delta C13, ¿no?, que es una medida isotópica, de una relación isotópica del carbono 12 y carbono 13, que nos da una idea del estrés acumulado por una planta en todo su ciclo, no biológico, pero sí cuando el estrés hídrico y el azúcar empieza a ser sintetizado, que es cuando la planta pues, fija el C12 o el C13. La planta le gusta mucho más lo ligero, lo que pesa poco, el C12. Entonces, la enzima rubisco, que es la que discrimina y fija el carbono, pues prefiere el 12. Lo único que cuando hay estrés se cierran los estomas y entonces a la rubisco no le queda más remedio que asimilar la C13, aumentando el valor de C13. Y esto, pues a medida que pasan los días y van cerrando los estomas, el C13 va creciendo, va creciendo, va creciendo, y en el momento de la vendimia, prevendimia, se mide la relación isotópica C12-C13 y podemos medir el estrés hídrico. ¿Para qué? Bueno, pues para caracterizar el manejo de unas parcelas determinadas en coberturas vegetales, en riego, en bioremediación, ver lo que hayan podido sufrir. Hay datos bastante elocuentes, ¿no?, desde que lo hacemos. Por ejemplo, pues podemos ver que los años más severos, pues en este caso el 22 frente al 19, los datos medios que se van obteniendo, pues caracterizas no solamente la añada, sino el tipo de suelo, pues un suelo arenoso pierde más agua, sufre más estrés frente al limoso arcilloso, y bueno, pues ahí ya bodegas que trabajan clasificando parcelas dependiendo del estrés, porque un poquito de estrés a todos nos viene bien, pero mucho estrés ya no. Tampoco sin estrés nace el buen vino, pero bueno, en su justa medida realmente pues se puede imaginar, dependiendo del estrés que hayan sufrido las plantas, pues cupás más acertados, porque este estrés hídrico pues nos está condicionando a ciertas condiciones nuevas, ¿no? Una de las que quizás menos nos damos cuenta es, por ejemplo, en la inestabilidad proteica de los vinos. Y no solo blancos y rosados, sino también tintos. Digo bien, tintos. ¿Por qué? Porque el estrés hídrico hace que incluso la uva tinta sintetice proteínas de choque del tipo taumatina que pasan desapercibidas a los test de estabilidad proteica, al test de calor. Por supuesto, si haces otros análisis como
análisis electroforéticos, donde ya mides el peso molecular, vale, pero es que eso no se hace. Por lo tanto, muchas veces las dosis de bentonita son escasas y tenemos quiebras incomprensibles, pero que explican el cambio climático, ¿no? Como, bueno, otra serie de efectos ya conocidos, pero que realmente a nivel agrológico, pues todo cobra sentido, ¿no? Por eso ponía este esquema, ¿no? Donde los análisis de suelo en primavera, pues es cuando más interesante hay. Análisis de sarmientos que nos pueden dar una idea de la acumulación de reservas que una planta tiene y que va a condicionar precisamente al año siguiente, en la época de la poda, o otros tipos de análisis. Pero como Josefina me dijo que teníamos un poquito de tiempo para el debate o las preguntas, pues me paro aquí y si tenéis preguntitas que yo pueda responder, encantado en hacerlo. No sé si había un momento o me he pasado de listo. ¿Sí? Hola Antonio, buenos días. Buenos días. Mira, quería preguntarte, no sé si hay alguna relación o no entre la macro y microbiología con el nitrógeno fácilmente asimilable. Sé que has comentado que no hay una relación o no se puede saber todavía si hay una relación con la calidad del vino final, pero no sé si puede haber alguna relación con la cantidad de NFA que llega al mosto, vaya. Gracias. Sí, sí, por supuesto que la hay, sí, está claro. Precisamente todas las plantas con micorrizas son capaces de asimilar una mayor cantidad de nitrógeno y por lo tanto el NCA disponible para la fermentación alcohólica es mayor, ¿no? Por eso la promoción de las micorrizas en viticultura es una tendencia inequívoca de éxito. Y una de las razones es precisamente esa. Y claro, cuando se nos habla que en vinos de calidad uno de los defectos más recurrentes y que aparecen con una mayor frecuencia es la reducción, por lo tanto la aparición de mercaptanos, de sulfuros, de tioles y de todo lo demás, por encima de bretanomices, por encima de TCA y de otros defectos, estamos hablando de una mejora inequívoca, ¿no? Si somos capaces de garantizar una mayor cantidad de nitrógeno fácilmente asimilable, no solamente por cinética fermentativa, sino también porque una de las huellas digitales, una de las huellas aromáticas que distinguen variedades son los aminoácidos. Los aminoácidos son convertidos por la savia levadura en aromas que impactan transmitiendo el origen varietal. Por lo tanto, no solamente existen los terpenos, ¿no? Sino las propias moléculas completamente inodoras en uva, que son los aminoácidos, y que se transforman en moléculas mágicas que nos hacen intuir cuál es el origen de la variedad, y eso es NCA. Sí. Una pregunta un poquitito práctica de cara a lo que son los viticultores, ¿no? Parece que está establecido que los viticultores, al menos los análisis químicos, los suelen hacer, no son muy caros, parece que te da un resultado y puedes tomar alguna acción correctora. Con respecto a este tipo de análisis, hay muchas solicitudes de viticultores, son muy caros, solamente son las bodegas las que lo solicitan. ¿Puedes contarme un poquitito al respecto? Vale, bueno, pues sí, bueno, estamos hablando de técnicas muy populares, muy sencillas, muy democráticas. Medir el ATP es algo bastante sencillo, ¿no? Y existen en el mercado sistemas bastante fiables y baratos. Y lo mismo te diría del DNA, ¿no? El DNA, medir el DNA total, no hace falta un amplificador de PCR, ni muchísimo menos, sino que con aparatos bastante simples. Entonces, la medida del ratio, tomando las dos medidas, pues no recuerdo exactamente, pero son unos 35 o 45 euros, no es más. O sea que es un análisis bastante asequible. Es una demanda creciente. Por el momento, nosotros estamos trabajando dentro de proyectos
de I+D. Por lo tanto, no, los viticultores por el momento no hacen eco de su curiosidad en este sentido, pero bodegas con propiedades sí que lo incluyen en proyectos, ¿no? O sea, que intuyen que es para el futuro, quizás no para una aplicación directa, que es lo que realmente vale, ¿no? Medir el estrés al final de un año te condiciona el trabajo del siguiente, en ese caso. En el caso de la microbiología del suelo es a largo plazo, ¿no? Porque la bioremediación no es poner la vacuna y ala, a gozar. Bueno, es un trabajo lento y una apuesta para el futuro, pero es que hoy en día existen empresas muy especializadas en la bioremediación y en poner soluciones en suelos pobres. O sea que probablemente a día de hoy todavía no es una práctica extendida, pero yo creo que lo llegará a ser, sí. Hola Antonio, yo quería preguntarle, aquí, ha hablado de la relación entre el carbono 13 y carbono 12 como un indicador del estrés hídrico del suelo. ¿Existe o no sé si han hecho alguna predicción, o sea, si conoce o han hecho algún estudio con respecto a si se puede hacer una predicción temprana del rendimiento con respecto al ratio de carbono C13 C12? Respecto al rendimiento. Sí, ese ratio podría ser un predictor del rendimiento Ah. del año del viñedo, de la producción de uva. No, porque puede ser una herramienta de predicción de rendimiento quizás para el manejo que tú apliques al siguiente, porque claro, a diferencia de la cámara de presión, es que tú puedes medir con la cámara de presión un estrés hídrico puntual y actuar en consecuencia, ¿no? Y aumentar el rendimiento, pues aplicando, estoy estresando a la planta, voy a aumentar el riego o lo que sea. Entonces tienes respuestas inmediatas. Pero claro, el delta C13 en realidad se hace útil porque mide el acumulado. Entonces se hace en prevendimia. Entonces no tiene no es una herramienta predictiva, es una herramienta sobre todo de reflexión para aplicar al año siguiente, ¿no? Pues voy a cambiar antes, voy a picar la hierba antes, voy a aumentar el riego, aquí resulta que el riego va sobrado, es más de cara a una aplicación de futuro, de añadas siguientes. Gracias. Hola, yo quería preguntarte si cuando has hablado del tema de los análisis de ADN y de ATP, si se puede medir en el suelo a través de ellos, se puede determinar el estado fisiológico de los microorganismos presentes y si se podría detectar también microorganismos perjudiciales que estén teniendo actividad en ese suelo. Muy listo. Sí, efectivamente es una de las debilidades del sistema, ¿no? Porque claro, si tú mides el DNA total, dices, vale, hay vida en Manhattan, pero lo mismo está lleno de rateros, ¿no? Entonces, sí, efectivamente tiene esa parte que a lo mejor puede complementar la metagenómica, porque la metagenómica no te da una idea de la actividad biológica, pero sí de la biodiversidad, ¿no? De la riqueza en especies. Pero por eso aplicamos el ratio, porque lo que sí observamos es que cuando, por ejemplo, hay mucha vida, mucha, en forma de DNA y poca actividad biológica, es porque el consorcio no funciona y porque hay grupos muy dominantes que, como lo tienen ganado, pues no juegan el partido. Y sin embargo, pues sí que vemos datos de quizás de poblaciones en forma de DNA total mucho más pequeños, pero que son súper activos. Por lo tanto, el ratio es el que nos vale. Porque una cantidad de DNA total, como tú has estimado bien, no es una garantía de que lo que haya sea bueno. Ahora bien, existen técnicas complementarias como la metagenómica que indudablemente pues,
es una técnica más tediosa, más cara, tiene una mayor inversión, pero cuando tienes a lo mejor datos raros que quieres comprender mejor, puedes ver si hay tricodermas beneficiosas o si tienes incluso bretanomices, ¿no? Porque en el suelo hay bretanomices. Sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? No. Bueno, pues Antonio, pues muchas gracias. Ah, por aquí hay otra más. Vale, pues gracias a vosotros. Voy para allá. Ah, perdón. Hola, buenos días. Buenos Primero, días. gracias por la presentación, ha sido fantástica, por lo menos para mí. La verdad es que Gracias. genial. Yo tenía una pregunta un poco diferente. ¿Cabría esperar, por ejemplo, que en un supuesto de que se pudiera dar un cultivo en hidroponía de un viñedo, que fuera tan complicado conseguir ese perfil, porque al final estamos hablando de agua desmineralizada y 4, digamos, sales que se le añaden, que el perfil que se pudiera sacar de ese vino, de esa uva, ya no fuera obviamente tan rico como el que se daría en un cultivo en un suelo? Bueno, hay viñas, ¿no? En cultivos hidropónicos en el desierto y se hace vino de ello. Em, pero realmente, no sé, me resulta muy complicado, ¿no? Contestar a esta pregunta. Indudablemente las respuestas de las plantas iba simplemente a chupar el biberón todos los días y probablemente su comportamiento sea tan homogéneo que perdería la magia, ¿no? de lo que ocurre en un viñedo. Sí que podría decirte, aunque es algo muy desviado en mi respuesta, pero en la bodega donde yo trabajo hace aproximadamente 6 años que transformamos el convencional en ecológico. Y cambió todo, ¿no? Bueno, los 2 primeros años fueron horribles. El primer año, en lugar de uvas, cosechamos caracoles y al siguiente saltamontes. Y realmente era un poco triste hacer vino ecológico viendo aquellos bichitos flotar, ¿no? En fin, ahora ya cambió todo. Pero bueno, lo que quería decirte es que de un viñedo en convencional, precioso, muy bonito, potente, con riego muy homogéneo, ¿no? Parecía un ejército romano completamente alineado, organizado y listo para la batalla y vencer. Claro, cuando cambiamos a convencional era todo mucho más abigarrado. O sea, veías zonas donde las plantas sufrían más estrés, amarilleaban antes, la uva se quemaba un poquito, veías otras zonas mucho más frondosas. Y eso es maravilloso, eso es muy bonito, ¿no? Es la respuesta natural de la planta a su entorno y eso crea riqueza, ¿no? Cada una en su respuesta. Y bueno, yo no sé si es subjetivo, pero a mí desde que hacemos ecológico me gusta mucho más el vino. Probablemente por la heterogeneidad, porque es una respuesta natural, porque la microbiología condiciona, porque... y el viñedo en foto pues cambió todo, ¿no? De ser un jardín luisiano a ser un país abigarrado, mosaico, colorido, en fin. La respuesta, ¿no? La respuesta al entorno para mí es una fuente de calidad en el vino inequívoca. Bueno, pues Antonio, muchas gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo por compartir con nosotros toda tu sabiduría y tu buen hacer. Muchas A vosotros. gracias. Muchas gracias.